Hoy vamos a hacer unos almohadones con formas de gnomo. Para empezar necesitamos una goma espuma de aproximadamente 22 por 20 centímetros de lado y un espesor de 6 centímetros. Lo que vamos a hacer con esta porción de goma espuma va a ser retirar todos los filos, todas las aristas con una tijera o un cúter. Recortamos todas las aristas para que no nos quede marcada en el almohadón. Con mucho cuidado retiramos y así hacemos todo alrededor, todo el borde de ambos lados. Para la nariz vamos a necesitar un pedazo de lycra color piel o cualquier tela elástica, siempre que sea elástica, de 17 centímetros de diámetro. Así es como nos va a quedar. Necesitamos que sea elástica para poder estirarla bien. En cuanto al gorro, vamos a usar dos piezas de 23,5 centímetros de base, de 47 centímetros de lado, y nos va a dar un total de 50 centímetros de ancho. Como pueden ver, yo ya tengo hilvanado mis dos porciones de tela para llevarlos a la máquina y coserlos. De largo nos van a quedar 50 centímetros y de base, como les dije, 23,5. Tengan en cuenta que deben dejar 1 centímetro alrededor de todas las formas. Este centímetro que vamos a dejar en la tela es para que no se nos deshilache por dentro el almohadón. Si nos olvidamos de dejar este centímetro, lo que podemos hacer es tomar 1 centímetro hacia adentro, pero tengan en cuenta que esto va a reducir todo el tamaño del almohadón. Como les dije, las dos porciones las coloqué frente con frente y las hilvané. Para la base vamos a necesitar también un rectángulo de 23,5 por 6 centímetros y para el cuerpo necesitamos dos rectángulos de 15,5 por 23,5 centímetros. Vamos a hacer los dobladillos de los lados largos y vamos a unir por los lados cortos, siempre con costura recta a máquina. También vamos a hacer otro cuerpito con una costura simple, sin base. Nos va a quedar tipo bolsillito y con una costura recta de los tres lados. Por último vamos a necesitar una pieza de 70 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho y la vamos a doblar a la mitad. La vamos a doblar a la mitad y vamos a coser un lado largo y un lado corto. El otro lado corto, el extremo, lo vamos a dejar abierto para poder girar nuestra pieza y rellenarla. Para la barba vamos a necesitar lanas o hilo, lo que ustedes tengan o prefieran. Dependiendo del tipo y grosor de lana o hilo que utilicen, van a quedar distintos tipos de barbas que le van a dar distintas personalidades a cada uno. Vamos a hacer un mechón de 15 centímetros de largo y dos mechones de 11 centímetros de largo. Después les voy a mostrar cómo hacer. Vamos a ir a hacer las costuras. Como les dije, hice una costura recta, simple, con la máquina. Para hacer este trabajo yo estoy utilizando recortes de tela que ya tenía. Recuerden que ustedes pueden elegir el tipo de tela y el color que más les guste para hacer este trabajo. Una vez que lo pasé por la máquina, voy a retirar el hilván. Hilvané incluso la parte de abajo, que debe quedar abierta, porque esta tela se puede correr.
Una vez que lo cosimos por los laterales, lo que vamos a hacer es recortar el sobrante de tela en la punta para que no nos quede muy abultada y quede con buena forma. Como pueden ver, lo corté lo más justito posible. Y ahora sí, vamos a dar vuelta a nuestro gorro. Para estirar la punta nos ayudamos con un lápiz, una herramienta que tengan a mano que puedan empujar suavemente la tela y acomodar bien la punta del gorro. Por último vamos a hacerle un dobladillo en la base para que quede prolijo, no nos dificulte el resto del trabajo. Al cuerpo vamos a hacerle el dobladillo a los lados largos y vamos a coser los laterales. Ahora vamos a pinchar la base para hacer la costura final en la máquina de coser. Recuerden pinchar frente con frente, así cuando le demos vuelta nos queda correctamente y la costura queda hacia adentro. Pincho primero un lado largo, luego hago el otro lado largo y por último voy a hacer los laterales. Yo lo corto un poquito más largo por las dudas, así que lo acomodo bien, pincho y hago lo mismo en el otro extremo. Pongo bien la tela y una vez que los pinché voy a retirar el excedente para que no nos abulte luego a la hora de rellenar el almohadón. Y lo voy a pasar por la máquina de coser. Lo damos vuelta, nos tiene que quedar de esta manera. Y si no, la otra opción es hacerlo sin base, directamente con la costura recta de los tres lados. Ahora lo que vamos a hacer es coser la parte trasera del cuerpo con la parte trasera del gorro. Vamos a coserlos el cuerpo por dentro del gorro, ¿sí? Una vez que lo cosimos, dejamos una pequeña abertura para poder rellenarlo, preferentemente al frente, y vamos a colocar nuestra goma espuma. Esto es lo que le va a dar cuerpo al almohadón. Si no quieren poner goma espuma, obviamente pueden rellenarlo con vellón siliconado, con guata, con lo que ustedes prefieran. Acomodamos bien. Y vamos a completar el relleno con vellón siliconado. Si quieren pueden agregar un pedazo de goma espuma también en la base del sombrero. Rellenamos primero la punta del gorro. Nos ayudamos con alguna herramienta para empujar el vellón siliconado para que llegue bien al extremo.
vamos acomodando el relleno. Una vez que completamos todo el relleno, incluso del cuerpo, acomodamos bien para que tome bien forma. Y ahora lo que les voy a mostrar es cómo hacer la parte baja del gorro, la parte abultada que cae sobre la nariz. Vamos a rellenar y vamos a doblar hacia adentro el borde que nos quedó abierto. Vamos a insertar el otro extremo y lo vamos a coser. Así nos tiene que quedar. Luego lo acomodamos bien una vez que se cosió. Pero para que vean cómo nos va a quedar nuestro esmalte. Lo voy a pinchar primero con unos alfileres y le voy a hacer una costura manual. Acomodo bien la tela sujeto y cosemos. Una vez cosido, acomodamos el relleno y colocamos la costura hacia atrás. Lo que vamos a hacer primero es unir la barba con la nariz. Yo ahora les voy a explicar también cómo hacer la barba y la nariz. Quiero mostrarles porque no está de más que lo vean también un par de veces. Sujeto bien la barba, la nariz y por el hueco donde rellenamos la apertura que nos quedó al frente del almohadón vamos a insertar la nariz en el interior. ¿Sí? Nos va a quedar de esta forma. Este bollito de tela, que ahora van a ver cómo se hace, lo vamos a insertar por el cuerpo. Lo vamos a coser a mano para que nos quede bien sujeto al almohadón. Acomodamos bien. Utilicen hilos de nylon, no de algodón, para que no se les corte, para evitar que se les corte y quede bien sujeta la costura. Si tienen hilo de tapicería, mucho mejor. Con esta costura vamos a evitar que se desprendan tanto la barba como la nariz. Va a quedar oculta a la vista, así que no se preocupen por las puntadas. Háganla lo más ajustadas posible. Una vez que lo tenemos sujeto de abajo, vamos a cerrar de frente a nuestra mano. Vamos a unir el cuerpo con el gorro ahora. Acomodamos bien, que quede bien cerrado.
pinchamos con un alfiler un lado y comenzamos a coser por el otro. Cerrando así nuestro almohadón. Recuerden que esto va a quedar oculto a la vista. Llegamos hasta la costura máquina. Ahora cosemos el otro lado, empezando desde la nariz, cerrando bien, quede bien ajustado y yendo hacia el lado de la costura a máquina. Colocamos la parte abultada del gorro, acomodamos. Recuerden que esta parte debe caer sobre los laterales de la nariz. Y ahora vamos a utilizar la pistola de silicona caliente para sujetar todo. Colocamos un poco por debajo de la nariz y la barba, en el centro, y presionamos. Entre la barba y la nariz también colocamos un poquito. Y entre la nariz y el gorro. Presionamos hasta que quede bien adherido. Acomodamos nuevamente la base del gorro y la unimos con la nariz. Y recuerden que va apoyada sobre la nariz. Pegamos los laterales, si prefieren pueden coserlos también. Pero sí les recomiendo que sujeten la nariz y la barba con un poco de pegamento. Yo utilicé retazos de telas y lanas que tenía. Son telas recicladas. Obviamente lo pueden hacer con la tela, con el estampado que ustedes quieran, en el que prefieran, con los colores que más les guste, y obviamente eso va a determinar la característica del ñomo. Y podemos utilizar colores brillantes para la habitación de los chicos, podemos usar colores neutrales para colocarlos en un sillón en el living, en un recibidor, como a ustedes más les guste. Con colores típicos de Navidad podemos hacer los navideños: rojo, verde, blanco, dorado. Arreglamos la barba, emparejamos bien la forma y ahora les voy a mostrar cómo hacer la nariz. Con nuestro círculo de 17 centímetros de tela, recuerden que debe ser una tela elástica. Yo voy a usar lycra, una lycra gruesa. Vamos a cortar el círculo y necesitamos coser a mano
todo el contorno. Vamos a coser toda la circunferencia con una puntada muy pequeña. Esta puntada la vamos a utilizar para fruncir y formar nuestra esfera. Pueden utilizar también algún modal, puede ser un color piel, un color crema, un color rosado, puede ser roja la nariz, eso como más les gusta a ustedes. Pero sí tengan en cuenta que hay que tomarse el trabajo de hacer esta puntada pequeñita para que la nariz nos quede con buena forma. A medida que avanzamos, vamos cerrando un poco la puntada para ir formando la bolsita. Vamos corriendo la puntada para que nos quede bien fruncido. Vamos a dejar un poco de apertura para poder rellenarla. Vamos a rellenarla con vellón siliconado preferentemente. Recuerden que al ser una tela elástica no tenemos que rellenar bien, tiene que ser abundante el relleno para que conserve la forma. Una vez bien relleno, ajustamos el frunce, lo cerramos, le acomodamos bien todo el contorno y cerramos. Una vez anudado, lo que vamos a hacer es una costura que cierre de forma lineal debemos coserlo bien para que no se escape el relleno. Van a ver que no queda perfectamente redonda, pero vamos a ir acomodando, estirando la lycra, por eso necesitamos que sea una tela elástica, hasta acomodar el relleno. Ahora vamos a hacer la barba y los bigotes. Los que vieron el video de los gnomos con reciclaje, las vamos a hacer de la misma forma. Vamos a utilizar un cartoncito de 11 por 9 centímetros para enroscar nuestra lana o hilo. La cantidad de vueltas que ustedes quieran, no hay un número en esta ocasión. Y traten de que sean parejas. Mientras más vueltas les den, más abundante va a ser la barba. Y hay que atarlas muy bien, ¿sí? Hay que sujetarlas con varias vueltas y varios nudos. Lo más apretado posible. Cortamos la parte inferior y así nos va a quedar nuestro mechón. Vamos a poner los cortos en los extremos y vamos a atar los 3 mechones juntos con un pedazo del mismo hilo o de la misma lana. Recuerden ajustarlos bien apretados. Vamos a tomar la costura de cierre y vamos a estirar la tela hacia arriba, ¿sí? Ajustando a la vez el relleno. Recuerden que es una tela elástica.
Vamos a tomar un pedacito de hilo y vamos a atar la nariz. Tiene que quedar lo más ajustada posible también. Acomódenla bien y sujétenla con varias vueltas. Una vez bien sujeta, vamos a atar la barba a la base de la nariz. Así nos tiene que quedar. Vamos a colocar la nariz, como les mostré antes, entre el cuerpo y el gorro. Acomodamos bien. Cosemos, recuerden coser la nariz al cuerpo y luego cerramos el gorro con el cuerpo. Acomodamos, reforzamos con un poco de pegamento y en este caso a mí no me alcanzó para hacerle la base del gorro rellena. Tuve que unir dos porciones de telas. Recuerden que yo lo estoy haciendo con telas que son de reciclaje, ¿sí? Así que directamente hice como una bandana. La uní por los laterales, la coloqué, la acomodé bien, le dio algunos pliegues y la pegué. Obviamente pueden coserla si prefieren. Es otra opción sin relleno, pero totalmente válida. A este ñomo también le vamos a hacer un pompón en el gorro. Voy a utilizar el lado corto del cartón. Voy a enroscar el hilo. Y voy a hacer de la misma manera que hicimos la barba. Voy a atar para que quede bien sujeto. Recuerden ajustar bien los nudos, hacerlo lo más apretado posible. Un par de vueltas. Cortamos la parte inferior. Y con los mismos piolines que até, voy a sujetarlo al gorro. Con la pistola de silicona caliente lo acomodo con la ayuda de alguna herramienta. Coloco las hebras dentro. Refuerzo con un poco de pegamento. Y ahora le voy a hacer una pequeña terminación con el mismo hilo.
enrosco apretando para que quede bien sujeto. Y hacemos un nudo invisible. Lo reforzamos con un poquito de pegamento y ya nos quedó el gorro. Recortamos para emprolijar las puntas. Espero les haya gustado el tutorial y los invito a suscribirse a mi canal. Bye bye.